Con ayuda del Señor Jesucristo, con ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver en la palabra del Señor que nosotros debemos de amar su retorno, amamos su retorno del Señor Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? Es decir, estamos todos los días deseando que el Señor venga por nosotros, por su iglesia, amén. No nos queremos ir con Él porque una cosa es amar su venida, su segunda venida, ¿verdad? Que Él venga. Y otra cosa es quererse ir porque ya uno ya no quiere vivir. No sé si me explico, ¿verdad? Hay gente que se quiere ir porque ya no quiere vivir porque se sienten desahuciados, y Satanás está, ¿verdad? Empujándolos a que no disfruten la vida eterna que nosotros tenemos en Cristo Jesús. O sea, nos queremos ir con Él porque lo amamos, no porque ya no queramos estar acá. Porque hay mucha necesidad acá en la tierra. Dice el apóstol Pablo, dice que él se quería ir con el Señor, pero a la misma vez no hallaba qué hacer porque dice que había mucha necesidad en aquellos que no conocían del Señor. Amén. Amén. Ahora si usted se quiere ir, pues también lo mandamos, ¿verdad? Pero anhelamos su venida porque queremos conocerlo tal y como Él es. Amén. Entonces, pero hay mucha especulación hoy en día en el mundo, mucha especulación. Nosotros tenemos que ser espiritualmente escriturales, amén. Todo mensaje que nosotros predicamos en la palabra del Señor debe de salir de las sagradas escrituras. Aquí está, tenemos la palabra profética que dice, más segura, en la cual hacemos bien en estar, que dice, atentos, amén. La Biblia dice que Dios no hará nada sin antes no revelarle su secreto a sus siervos los profetas. Pero, ya tenemos el ministerio, en las Sagradas Escrituras, el canon cerrado. Jesucristo no llamó profetas, Él llamó apóstoles. Ahora tenemos la doctrina de los apóstoles del Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento. Es esto. David era profeta, Moisés era profeta, todos ellos eran profetas porque hablaron de la primer venida del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Ahora, cuando alguien dice, ¿verdad? Mire, Dios no hará nada sin antes no revelarle sus secretos a sus siervos, los profetas, y yo soy uno de ellos, y el Señor dice así, y uno dice, pues, como a veces vienen, a veces hermanos a mí, mire, pastor, fíjese que el Señor me dijo a mí, y digo yo, el Señor, qué malo conmigo, porque a mí no me ha dicho nada, le digo. Y usted ya se lo dijo. Y cuando vemos en las iglesias, Dios le escribe al ángel de la iglesia, que es el pastor. ¿Verdad? Es como que tu hijo te dijera, miren, de 12 años, el Señor me habló que me tengo que casar. Casaquero. De Cusca andás, pero no es que... la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras es Dios mismo hablándonos, no se contradice. Cuando encontramos contradicciones son contradicciones aparentes, ¿verdad? Porque no podemos, ¿verdad? A veces entender su contexto, no lo hemos encontrado. Pero si Dios no te ha mostrado su contexto, si no tienes claridad, predica con tu testimonio. Predica con tu testimonio. Y mira, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Y ya después el Señor te va, ¿verdad? Añadiendo más conocimientos y sabes apreciar su palabra. Pero nosotros debemos de tener en cuenta eso siempre, ¿verdad? De que no podemos vivir de especulaciones, ¿verdad? O el morbo. Hay mucho morbo hoy en día, ¿verdad? Mucho morbo. La jerga de la gente, ¿verdad? Mucha jerga en el hablar, ¿verdad? De muchos. Y han cambiado el evangelio que Pablo dice que los griegos menospreciaban porque parecía una locura para ellos. Y Pablo decía, mire, Cristo murió por sus pecados y todo aquel que creyera en Él sea salvo, va a ser salvo, ¿verdad? Vengan, dice el apóstol Pedro, vengan y reciban tiempos de refrigerio, descansen en Él. Lo dicho por el profeta Joel, ¿verdad?
el evangelio es simple porque Jesucristo vino a simplificar lo que los falsos líderes habían complicado. Entonces, el maestro, la habilidad del maestro es tomarlo simple y hacerlo fácil para que la gente lo pueda entender. Por eso la Biblia es divina y es humana. Divina porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Humana porque los santos hombres de Dios, ¿verdad? Dios usó inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, se puede entender por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Simplemente necesitamos pasar tiempo con ella, ¿verdad? Y Jesucristo dice, el que a mí viene, dice él, ¿verdad? De su interior correrá ríos ¿de qué? De agua viva. Entonces, todo mensaje debe salir de tu relación con Cristo, con su palabra. Amén. Usted no puede decir, fíjese que estaba hablando con el patrón y de repente en una plática que tuvimos ahí, Dios me dio un mensaje y no estudió toda la semana la Biblia. No puede decir eso. Aún nuestras emociones nos traicionan, nuestras emociones son buenas si las dejamos que sean administradas por la palabra del Señor. Porque de repente Pedro mira que el Señor quiere ir a tal lugar y sabe que si va lo van a tratar mal. Y Pedro le dice, Señor, no vayas ahí. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. El sentimiento estaba bueno, pero la intención era motivada por Satanás. Entonces Pedro estaba metiendo otra visión dentro de la visión que ya Jesús tenía, dada por el Padre. Eso se llama división. División es meter otra visión dentro de la que ya está, es tener la vista separada. Usted tiene dos ojos, pero tiene una sola vista. Podemos ser miles de miembros, pero una sola visión. No introducir otra dentro de la que ya está. Entonces necesitamos entender. Hay cosas que Pablo no las sabe. Usted sabe que Pablo dice que fue al tercer cielo, ¿verdad? Cuando miramos que él dice que, ¿verdad? Tuvo una visión y le fueron dadas cosas. Y Pablo nunca las contó. Y hay hombres de Dios y mujeres de Dios que ya saben lo que Pablo vio. Y Pablo dice que no les da al hombre contarlas. Y ahí es que yo ya sé. Y así se van por la vida inventando un montón de cosas. Y hoy no tenemos hombres que predican la palabra, tenemos un montón de casaqueros, inventores de las Sagradas Escrituras. Y como, miren, entonces tenemos un montón de sabelotodos. El sabelotodo no es que lo sabe todo, sino es que lo que no sabe se lo inventa. Sí. Y eso no es así, hermanos. La palabra del Señor en las Sagradas Escrituras nos muestran en las Sagradas Escrituras de que tenemos que tener cuidado, dice la Biblia, de hacernos muchos maestros, porque el maestro recibirá, ¿qué dice? Mayor que condenación. Esto no significa que tengas miedo de predicar. Lo que deberías de tener es temor de decir algo que no está en la Biblia, porque Deuteronomio 4:2, 12:32, Proverbios 36 y Apocalipsis 22, 18 y 19 dice que no le debemos de añadir ni de quitar a la palabra del Señor. ¿Sí? Y en el transcurso de irse pasando, antes era el querigma, que era transmitir el mensaje de boca en boca, es decir, alguien predicaba lo que había oído, porque no estaba escrito, no estaba cerrado el canon del Nuevo Testamento. Pero si el que oía mal, seguía la misma línea diciendo el error según lo había interpretado. Ustedes han visto a veces en las redes sociales, ponen un montón, ¿verdad? Y el que está adelante le habla al otro con muecas y este tiene que decirle al otro lo que le dijo. Al final, todo lo que él dice el último no tiene nada que ver con lo que dijo el primero. Entonces por eso dice la palabra del Señor en Habacuc, dice la palabra del Señor, escribe la visión para que corra en el que la lea. Quiere decir que todos debíamos ¿de qué? De sacar la visión de aquí, de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces debemos de nosotros entender eso en la palabra del Señor. Dice Mateo capítulo 24, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin, que dice del siglo. Ellos le hacen tres preguntas. Aparentemente creemos que Jesús solo respondió una, pero Jesús respondió en realidad las tres, ¿verdad? Y entonces dice la palabra del Señor en el verso 4. Respondiendo, dice Jesús, ¿qué dice? Les dijo, ¿qué dice? Mirad, ¿qué dice?
que nadie os engañe. Lo primero, ¿verdad? Las respuestas se pueden esconder de cualquier cosa menos de una pregunta. Ellos preguntaron, él les dio una respuesta. La respuesta que se da primero es la más importante. Entonces, si él les dice, miren, les voy a decir cuándo serán estas cosas, pero lo más importante es que nadie los engañe. Y después les voy a decir los demás, porque al rato van a saber todo, pero van a terminar engañados, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, verso 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos que dice que engañarán. ¿Sí? ¿Él va a venir? Sí. Y la venida del Señor Jesucristo, Él va a venir porque Él lo prometió. O sea, si alguien cree que Él no va a venir, y si alguien cree que sí va a venir, igual Él va a venir. Porque es una promesa. Sí, yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y luego voy a regresar. Voy a venir por ustedes. ¿Verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice la palabra del Señor. Entonces dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Verdad? Yo soy el Cristo. Y vemos, se han levantado. Desde que yo conozco algo del cristianismo, sin ser cristiano, es que allá anda el anticristo. Y por allá anda la otra blasfema diciendo que es la novia de Cristo. Y por allá anda otro diciendo, ¿verdad? Que allá está el anticristo, que allá anda alguien haciendo señales. Esos son falsos anticristos, no el verdadero. Son falsos, porque el verdadero anticristo, que también es falso, no va a venir sin antes, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, la iglesia no sea arrebatada. La iglesia va a ser arrebatada, ¿verdad? Luego vienen los 7 años de gran tribulación. Se recuerdan que es necesario que se construya el tercer templo, ¿verdad? Y habrá sacrificio, dice la palabra del Señor. Al final del sacrificio se manifestará, ¿verdad? El hombre inicuo de pecado, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Porque el anticristo no se ha manifestado en este tiempo porque hay alguien que al presente lo detiene, que es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Amén. Porque nosotros se nos ha dado la promesa que Dios nos librará de la hora de la prueba. Y la Biblia dice, ayer escucharon que hay momentos que Dios no te libra de la prueba. Porque cuando dice que Él te librará de la hora de la prueba, está hablando de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Pero hay una prueba que el Señor viene a tu vida, de lo que hablaban ayer la hermana, para que tu fe sea probada como el oro y salgas fortalecido. En la prueba Dios tiene un propósito, obra. Pero hay una prueba que va a venir sobre todo el mundo, que son los 7 años de gran tribulación. Amén. Oye, la palabra del Señor, desde tiempos antiguos se ha tratado de querer hacer, ¿verdad? La confederación de las 10 naciones, buscando la paz en todo el mundo. Hace años pensábamos que ya no iba a haber otra guerra, ya está habiendo otra guerra. Y el hombre en su intento, ¿verdad?, de querer tener esa paz, y cuando miren, se va a levantar un anticristo, un líder político, y se va a levantar un líder espiritual. Entonces todas las naciones en busca, porque el Dios Mamón tiene que ser golpeado, el Dios de dinero tiene que ser golpeado. Entonces todas las naciones, por tal de buscar un apoyo y que su país sea fortalecido, se unirán a este falso anticristo, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Pero para cuando eso pase, nosotros ya no vamos a estar. Ya no vamos a estar nosotros. Entonces están preocupados muchas veces por falta de conocimiento de la palabra del Señor. La iglesia está enfocada en el anticristo, en los 7 años de gran tribulación, y no están preparados para cuando el Señor venga. Porque se han levantado falsos por los views y por monetizar y por un montón de cosas. No les importa decir mentiras. Entonces nosotros tenemos que tener los ojos, los oídos abiertos, dice la palabra del Señor. Porque dice las Sagradas Escrituras, y a muchos dice, engañarán, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Verso 6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, es necesario. Pero aún no es, que dice, el fin. El fin de este mundo no está sujeto a ninguna guerra, porque guerras siempre han habido desde el Antiguo Testamento.
dice la palabra del Señor. Verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, dice la palabra del Señor. Dice, y todo esto será principio de dolores, dice las Sagradas Escrituras. Esos principios de dolores ya está, ¿verdad? La iglesia clama, Señor, ven, ven, ven. La tierra está gimiendo. Sí, ven, ven, se une. La misma tierra desea que nosotros seamos arrebatados, porque a nosotros ser arrebatados, ¿verdad? Vienen los 7 años de gran tribulación. El Señor va a destruir por completo el pecado, dice la palabra del Señor, desde la raíz, destruyendo el que se encontró sin Cristo, sin fe y sin esperanza, irá al infierno, dice la palabra del Señor, y la tierra descansará, dice las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos. Pero dice las Sagradas Escrituras, todo esto será principio de dolores, amén. La mujer, dicen las mujeres que cuando quedan embarazadas sus primeros meses tienen dolores, pero de 3 meses, de 2 meses no se van a ir al hospital que se van a aliviar, solamente son ¿qué? Principios de dolores, ¿verdad? Lo que le espera al mundo, ¿verdad? Lo que le espera al mundo son principios de dolores. Quiere decir que no se compara con lo que ha de venir, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso que nosotros debemos de, hermanos, el primero es ver que nadie te engañe. Amén. Y para que nadie te engañe, debes de leer la palabra del Señor, poner atención a las Sagradas Escrituras. ¿Para qué dice la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, incluso la iglesia, está peleando con demonios. Y la verdad, y la iglesia está tratando de pelear una batalla que no nos corresponde a nosotros. Esa batalla la ganó el Señor Jesucristo de Nazaret. Sus mayores enemigos suyos no son los demonios. Créame que no. Ellos están derrotados. Aunque tu fe sea como un grano de mostaza, los demonios tienen que salir, tienen que huir. Tu mayor enemigo es la ignorancia, porque por falta de conocimiento el pueblo de Dios ha perecido. Por falta de conocimiento. ¿Sí? El pueblo del Señor ha perecido. Siempre. La ignorancia son tinieblas, ¿verdad? Donde no hay, por eso ustedes ven a Mefiboset. Mefiboset, dice la palabra del Señor, que no estaba disfrutando de aquello a lo cual él tenía derecho. Hasta que llega David, que es un tipo de Jesús. Jesucristo vino a darnos identidad para que sepamos que somos hijos de Dios, que somos herederos, coherederos juntamente con Cristo Jesús. Tenemos derecho a disfrutar la buena vida, ¿verdad? Acerca de la vida abundante que Cristo ha venido a darnos. También tienes derecho a prosperar, también tienes derecho a estar sano. Pero no todos los hombres de Dios disfrutan de eso. Algunos elegimos por causa del Evangelio, pues estar dispuestos a sufrir. Pero no significa que todo el pueblo debe de pasar por esto, ¿verdad? A veces creemos que hemos sido destinados en medio de circunstancias difíciles a vivir ahí, ¿verdad? Ahí y quedarnos ahí. No, ustedes son el pueblo de Dios, su Padre celestial, ¿verdad? Nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces dice las Sagradas Escrituras en el verso 9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Recuerde que Jesús le está respondiendo a los discípulos. Nosotros podemos extraer algo para acá, para nosotros, pero no todo lo que se dice aquí se aplica a nosotros. Dice el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto sí nosotros lo vemos, ¿verdad? Y esto sí es para nosotros. Verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, que dice, se enfriará. Y hoy nosotros vemos muchos falsos profetas. No les importa las personas, no les importa la gente. Lo único que les importa es su ego, su fama, el orgullo, ¿verdad? Los destruye. Y la palabra del Señor dice en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento que se levantarán lobos, escuche bien, lobos, dice la palabra del Señor, que no dejarán ni siquiera los huesos de las ovejas. ¿Sí? Y a veces yo le digo a los hermanos, tienen que ser humildes, pero humilde no es andar con la cara agachada, hermano. No,
Usted tiene que tener los ojos bien puestos en la iglesia, bien puestos. Ustedes están aquí para cuidar la iglesia. Saben distinguir, ustedes tienen que aprender a distinguir. ¿Esto viene de Dios? ¿No viene de Dios? Yo se los he dicho antes, que mi mamá partiera, se los decía. Yo a mi mamá la quise mucho, la quiero mucho, ¿verdad? Y tengo la esperanza de verla en aquel día, pero se los decía, si mi mamá viniera y les predicara otro evangelio, no lo acepten. Y se los he dicho a ustedes, yo los amo a todos, los quiero. Yo puedo ser muy amigo de ustedes, pero a nadie de ustedes, y que les quede bien grabado esto, a nadie de ustedes los quiero más que a la iglesia en general. El día que usted me haga una mala jugada, ese día, usted va a saber qué estoy dispuesto a hacer por causa del evangelio. Y no me importa quién haya sido o quién cree usted que haya sido para mí. La iglesia de Cristo, estamos hablando de las personas que fueron compradas con la sangre de Jesucristo de Nazaret. Y a mí mi papá me dijo que si hay algo que no se debe de notar en un buen hombre de Dios es la traición. Y yo nunca voy a traicionar al Señor Jesucristo de Nazaret, y no estoy hablando en la carne. Sé de qué estoy hablando. Alguien se puede ir de esta iglesia por lo que quiera y puede ir a decir cualquier cosa. Lo que no podrá decir es que en esta iglesia falta palabra. Y lo que no podrá decir es que en esta iglesia yo vivo de los diezmos. Porque tengo 15 años, por la gracia de Dios, predicando la palabra del Señor, y durante esos 15 años siempre he tenido un trabajo. No soy un pastor asalariado. Y aunque fuera, derecho tengo. Pero dice el apóstol Pablo, aunque sé que tengo derecho, dice el apóstol Pablo, no abuso de este derecho, porque lo hago de buena gana o de mala gana, igual ya se me fue encomendado lo que debo de hacer. Entonces la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras dice, por haberse multiplicado la maldad de muchos, ¿de quiénes son? Los falsos profetas, que van a engañar a muchos. Si usted lee la Biblia, usted va a tener temor de Dios, de decir, Dios me habló, Dios dice así. A ver, ¿dónde lo dice? No, es que, mire, están los teólogos del pacto y los teólogos bíblicos. Los teólogos del pacto es que te dicen algo y ¿dónde está? No es que el Señor me reveló, pero los teólogos bíblicos dicen, escrito está. Y Jesús dice, escrito está. Y tenemos que aprender a decir eso, escrito está. En algún lugar de la Biblia está escrito. Por eso dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cuándo entonces dice el Señor Jesucristo? Ya les dije que es lo que tienen que ver, que nadie los engaña. Ahora les voy a decir cuándo, pero no les voy a dar la fecha. Les voy a dar una señal. Y dice él, verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin, dice el Señor Jesucristo. El evangelio del reino, donde Jesucristo es el rey de reyes. Entonces vendrá el fin. Ahora el evangelio ha llegado a todo el mundo, pero hay todavía millones de personas que no han escuchado el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Mientras esto pasa, nosotros debemos, hermanos, de entender en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que miremos que nadie nos engañe. Ahora, la Biblia dice que nadie va a oír sin haber quien les predique. Ahora tenemos que predicar el evangelio que sabemos. Nosotros tenemos la verdad. Dice las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo, incluso usted tiene que ver lo que dijo Jesús, porque, por ejemplo, Daniel, en el libro de Daniel, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, ¿qué dice qué? Entienda. Jesús leyó y citó a Daniel, que él es el que lo está citando. Entonces nosotros leemos, vamos a entender. Pero Jesucristo nos trae una mayor revelación de Daniel, porque Jesucristo es el logo. Pero Jesucristo siendo el logo, él siendo la palabra, citó a Daniel. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir, así me dijo el Señor? Y Daniel dice, el que lee entienda. No sé si me entiende lo que estoy tratando de querer explicar. ¿Qué decía Daniel? El que lee, entienda. ¿Qué dicen los falsos profetas? A mí Dios me reveló. ¿O sí? Sí, a mí Dios me reveló. ¿Dónde? ¿Han de tener su propia lectura, su propia Biblia personal? No. Simplemente están inventando para arrastrar tras sí a muchos. Dice la palabra del Señor
en las Sagradas Escrituras. Por eso, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Cuando se va a predicar este evangelio en todo el mundo, entonces dice, vendrá el fin. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si amamos la segunda venida del Señor, predicar el evangelio. ¿Y qué es predicar el evangelio? Cuando tomamos la Santa Cena, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo murió por tus pecados, para perdón de tus pecados. Si crees que Jesús es el Señor y Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. En otras palabras, escuche bien, solo predique el reino, solo predique el evangelio, la salvación de Cristo, viva con una expectativa gozosa, llena de confianza que lo que Él ha prometido se va a cumplir. Pero escuche bien, usted no sabe cuándo va a venir el Señor. Diga conmigo, yo no sabo. Usted no sabe. Usted no sabe. Miren, hermanos, está el Padre sentado y viene el arcángel Gabriel y va y dice, Señor, voy a ir a echar una paseadita allá abajo. Pero si alguien me pregunta cuándo es la segunda venida, cuándo va a ir el Señor Jesús, ¿me puedes decir la fecha? Y el padre le dice, no te la puedo decir. Se levanta el hijo y le dice, Padre, pues a él no lo dijiste porque él no es el que va a ir, pero yo como voy a ir necesito saber cuándo voy a ir. ¿Me lo puedes decir? Pero viene el hermano aquel, San Quintín, yo sé cuándo va a venir el Señor. No se lo dijo al arcángel, no lo sabe Jesús, y alguien se atreve a decir que sí lo sabe. Y hay otro más bruto que sabe que Él es el anticristo. No. Y la Biblia dice que muchos serán engañados. Dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Dice la palabra del Señor. Pero el día y la hora que dice, nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo que dice ¿qué? Mi Padre. Solo el Padre lo sabe. Jesús está sentado a la diestra ahorita, está en la función de hijo. Él no lo sabe. Ni siquiera le preguntes cuándo va a venir porque Él no sabe. Él simplemente dijo, será predicado el evangelio. Si amas mi venida, predica el evangelio. Entonces, mire, hay gente que dice amar la venida del Señor Jesucristo de Nazaret. La aman, pero viven como si Él no fuera a venir. Si crees que Él va a venir, viví de tal manera como si Él fuera a venir mañana. Si crees que Él va a venir, entonces predica el evangelio para que todos los que lo escuchan tengan la misma oportunidad que usted y yo, como si Él fuera a venir mañana. Como decían los apóstoles, os rogamos, reconciliaos con Dios. Dice la palabra del Señor. Dice, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo que dice Él, mi Padre. Nadie lo sabe, ni los ángeles, ni mi Padre. Dice, solo mi Padre. O sea, ni Él lo sabe. Dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Verso 42 dice la palabra del Señor. Dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántos sabemos cuándo va a venir? Nadie. ¿Qué tenemos que hacer? Velad. ¿Qué significa velad? Estar, hermanos, serenos, ¿sí? Sabios, que Él va a venir. Amén. ¿Cómo vives? ¿Cómo actúas? ¿Lo estás esperando? Mientras lo esperas, vela en su segunda venida. ¿Eso qué significa? No significa que no vayas a cabecear. A veces te vas a pegar tu cabezazo por ahí, ¿verdad? Pero está preparado para cuando Él venga, para irnos juntamente con Él, ¿verdad? Eso no significa, ¿esto qué significa? Es que entendamos que somos salvos, que en la salvación no se puede perder, que estemos, ¿verdad?, conscientes de lo que Él ha hablado en su palabra. Dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Padre. Simplemente estar en vela. ¿Cuándo va a venir? Miren, Jesucristo dijo que no sabemos el día, ni siquiera la hora. Sabemos
dice él. Entonces, va a venir prediquen el evangelio, porque no va a haber, no va a haber el fin y no va a su segunda venida sin que el evangelio no sea predicado. Ahora, miren, estén atentos, velen, dice la palabra del Señor. Dice en el verso 44, dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sí? A la hora que no pensáis. Velad. Pero a la hora que Él va a venir es la hora que menos pensás. Hermanos, y los tiempos que estamos viviendo ahorita son tiempos difíciles para el mundo, ¿verdad? La Biblia dice que las Sagradas Escrituras que son... el mundo irá de peor en peor. Entonces dice la palabra, velen, ¿verdad? Pídanle al Señor, oren, ¿verdad? Hagan cualquier cosa para mantener su conexión con el Señor en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor. Entonces dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras que no debemos de nosotros, ¿verdad? Es tener eso, decir, ¿hace cuánto que hemos oído que Jesús viene? Mucho. Pero nosotros debemos de entender de que Él viene y debemos de estar conscientes como si Él viniera mañana. ¿Sí? Ustedes que predican, ustedes que hablan la palabra del Señor, prediquen como si Cristo estuviera aquí presente. Que lo está. ¿Sí? No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno empieza a predicar, uno tiene miedo a predicar delante de su pastor. Cuando ya le agarra confianza, ya se cree más que su pastor. Ahora imagínese usted que Cristo te estuviera escuchando. Mira qué barrabasada está diciendo. ¿Cómo tratas a los hermanos en la enseñanza, en la prédica? ¿Sí? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo le hablas a Cristo, de Cristo a los demás? Me daba el testimonio una hermana, vino invitada con por hermano José, y me decía esta hermana que salían a predicar a México y todo, pero uno de los que iba a predicar con ella, imagínese usted, evangelizando a la mamá, y le decía: mamá, tú eres el diablo. Si no tiras esas imágenes, te vas a chamuscar en el infierno. En vez de acercarla, la alejaba. ¿Quién quiere escuchar a un cristiano así? Jesucristo comía, ¿verdad? Con pecadores, con prostitutas, dice la palabra del Señor. Les mostraba su amor, su gracia y su misericordia. Entonces, escuche bien, cuando alguien está hablando, está tratando mal a la gente, lo que está revelando es que no es consciente de la segunda venida del Señor Jesucristo de Nazaret, porque lo está haciendo pensando que a Jesús se le olvidó venir y que tiene su segunda venida por tardanza. Dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, verso 48, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda, ¿qué dice? En venir, y dice que empieza a azotar a sus consiervos. Y cuando el Señor aparece de repente, es un siervo malo y negligente, porque no está haciendo lo que el Señor le encomendó, lo que el Señor le dijo que hiciera. Por eso dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros miramos en la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, como si Él viene hoy, entonces prediquemos como si Él va a venir hoy y no tengamos su segunda venida por tardanza, ¿sí? No sabemos cuándo va a venir, pero vivamos como si Él va a venir hoy. Verso 50 dice la palabra del Señor: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que dice que no, ¿qué? Sabe, ¿sí? Lo tiene por tardanza, entonces empieza a golpear a sus siervos. Entonces dice la palabra del Señor, de repente el Señor va a venir, dice las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor, en el día que éste no espera y a la hora que no, que dice que sabe. Entonces por eso nosotros debemos de ¿qué? Estar todos los días conscientes que Él va a venir.
en las Sagradas Escrituras, yéndonos a acostar, ¿verdad, Señor? Gracias, Señor, por este día, por la salvación, ¿verdad? Conectados con su palabra, con su presencia, con su Santo Espíritu, como dice las Sagradas Escrituras. Dice Mateo capítulo 25, verso 5, dice: y tardándose el esposo, ¿se recuerdan de las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas cabecearon? Todas. ¿Cuántas se durmieron? Todas. ¿Cuál era la diferencia? Es que algunas eran sabias y las otras eran, otro lenguaje dice, eran tontas. Y si vamos a otro lenguaje, dice que eran estúpidas. ¿Sí? ¿Sí? La palabra estúpida no es una mala palabra. Nosotros lo oímos, pero no es mala palabra. Es simplemente alguien que no ha tenido acceso a la sabiduría, escuche bien, no por falta de recursos, sino porque ha decidido despreciar la sabiduría del Señor. Y dice las Sagradas Escrituras que todas cabecearon, todas se durmieron, dice la palabra del Señor, pero dice que a la medianoche, ¿verdad? Se oye, dice, ahí viene el novio, viene el esposo, y se levantan todas. ¿Cuántas se levantaron? Todas se levantaron, todas despertaron. A diferencia era de que algunas, por falta de sabiduría, dice la palabra del Señor, no tenían ¿qué? Aceite. ¿Sí? No tenían, dice la palabra, o sea, estas insensatas, escuche bien, no representan los cristianos, representan a aquellos que deliberadamente han rechazado a Cristo. No es que en la iglesia, ¿verdad?, alguien aceptó a Jesús y luego se queda sin aceite. No, sino que hay gente que ha despreciado la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando Él venga, dice la palabra del Señor, no estarán aptos para irse. Y entonces empiezan a decirle a las demás, ¿verdad? Mira, danos aceite para nuestras lámparas. Y las otras le dicen, vayan y compren. Pregunta, ¿dónde hay aceite, una tienda abierta en aquellos entonces a medianoche? No había. Entonces dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que ellas cabecearon, se durmieron, pero a diferencia de las otras, era de que cuando Él vino, ellas estaban, ¿verdad?, listas para irse. Dice las Sagradas Escrituras en el verso 13, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25, 13. No sabéis, entonces, el día ni la hora. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Velar. Estar atentos, dice la palabra del Señor. ¿Cómo? Con el conocimiento de la palabra del Señor. Porque mientras Él no viene, van a aparecer los falsos profetas para engañar y arrastrar tras sí a muchos, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Por eso dice la palabra del Señor en el verso 19, dice Mateo 25. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta, ¿qué dice? Con ellos. Amén. ¿Sabes cuándo va a venir? No. Pero tenés que estar velando. Y tenés que saber algo, que cuando Él venga, lo que va a hacer es, a ver, vente para acá. Señor, no, vente para acá. Sentate ahí. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Van a decir los que tienen mal concepto de Dios. Señor, yo sé que tú eres hombre severo. Y ahí ha hecho la primera mentira. Que ciegas donde no sembraste. Primero no vas a sembrar nada sin antes no darte yo la semilla, porque yo doy semilla al que siembra. Entonces, ¿qué hiciste? Le va a decir. ¿Verdad? Entonces, escuchen bien, mire bien, hay cosas más importantes de estar haciendo nosotros los cristianos, de estar predicando el Evangelio, de estar hablando de la gracia del Señor, de la misericordia del Señor, ¿verdad? Que estar escuchando mensajes equivocados que no edifican nuestra vida y por ende vivimos engañados y no estamos haciendo la voluntad del Señor Jesucristo de Nazaret predicando el Evangelio. Dice la Biblia en el verso 32 de Marcos 13, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino que dice que el Padre, dice las Sagradas Escrituras. Verso 37 dice la palabra del Señor.
Y lo que a vosotros digo, a todos, ¿qué dice? Lo digo. ¿Y qué dice qué? Velad. O sea, le dice, miren, lo que a ustedes les estoy diciendo, los 12 apóstoles, se lo digo a todos los que van a predicar. Nadie sabe la hora, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer es que es velar. Y puede decir alguien, no, a mí el Señor me reveló algo diferente. No, se los dijo a todos. ¿Qué es lo que tenemos que decir nosotros? Miren, hermanos, el Señor no sabemos cuándo viene, pero vivamos como si Él va a venir mañana. No sabemos cuándo. Vivamos de tal manera como si Él va a venir mañana. Lo que tenemos que hacer es velar, estar preparados, porque a la hora que menos pensemos, el Señor viene en un abrir y cerrar de ojo, en un segundo atómico. Entonces dice la palabra del Señor. Escuchen bien, hermanos. Escuchen bien. Y se los digo porque los quiero mucho. La Biblia, mientras Él viene, dice la palabra del Señor, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, alma y espíritu. Todo lo que hagáis. Que glorifique a Dios. No importa tu pasado. No importa tu pasado. En Cristo Jesús eres una nueva criatura. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Eres una nueva qué? Criatura. Ahora glorifica a Dios en todo lo que haces. Y despójate de esa vieja naturaleza. Renuévate en tu manera de pensar y vístete de la nueva naturaleza según Cristo Jesús. Yo tengo 3 puntos acá. No voy a acusar a nadie. Se lo digo porque los quiero. Tengo 3 puntos acá. La vida loca. Lo que te espera en las pandillas es muerte, cárcel, ¿verdad? Hospital. 3 cosas. Y me las hice no porque me gustaban los tatuajes, simplemente era porque me dijeron que yo tenía miedo usar aguja. Y según yo, pues no tengo miedo y me lo hice sin anestesia, sin nada y sin drogarme. Pero cuando vine a Cristo Jesús, yo sentí vergüenza de eso. Si tú siendo cristiano, te quieres seguir rayando el cuerpo, no vas a perder la salvación. Pero ya no lo debes de hacer, hermano. Ya no lo hagas. Crees en la segunda venida, pero vives como si Él no fuera a vivir nunca. No lo hagas. Oras por la venida del Señor Jesucristo, pero peleas con tu esposa, como si Él no te escuchara. Éramos borrachos, éramos drogadictos, homosexuales, lesbianas, pero una vez veniste a Cristo, eres una nueva criatura. Y Él, Jesucristo, tiene el poder para romper esas cadenas y hacerte libre. La Biblia dice que Dios hizo, según Génesis 1, 26 y 27, y Él dijo Dios, hagamos al hombre, y los crió Dios, varón y hembra los crió. Dios hizo hombre y Dios hizo mujer. Y los dos se juntan en una sola carne, Adán y Eva. ¿Sí? Hoy tenemos por falsas doctrinas, a veces, ¿verdad? Los hombres ya no visten como hombres, ya no se comportan como hombres, y mujeres, ¿verdad? Lesbianas. Han perdido, dice el apóstol Pablo en Romanos, cambiaron el uso natural contra naturaleza. Ya no puede hacer eso, ya no se puede hacer. Ya no se puede. El Señor dice, miren que nadie los engañe. Vivan como si Él va a venir mañana. Que puede venir. ¿Sí? Y si usted me dice, pastor, no le creo, no estás obligado a creer. Pero ahí está el mensaje. Lo creas o no lo creas, Él va a venir. Por eso dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, 1 Tesalonicenses 5, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿Por qué? Porque Pablo no podía escribir algo nuevo. No podía escribir algo nuevo.
Porque ya lo sabemos. Jesucristo dijo, yo voy a venir. Pero miren que nadie los engañe, porque vendrán algunos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán, y por la maldad del hombre, el amor de muchos se enfriará, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pero miren, será predicado este evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Ahora les voy a dar esto, velen. Entonces, el apóstol Pablo dice, no tienen necesidad que les vuelva a escribir de esto, porque ya ustedes ya lo saben, que el Señor, ¿verdad?, va a venir, pero de los últimos tiempos, porque no necesitamos, ¿verdad?, viviendo, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, pero viviendo como si nunca fuera a venir. O sea, ha visto una novia que llega a la boda toda cuachi. ¿Verdad que no? ¿Sí? Dice la palabra del Señor en el verso 2, viene lo que dice, porque vosotros sabéis perfectamente, ya lo saben, que el día del Señor, dice que el día del Señor vendrá así. ¿Cómo? Ladrón en la noche. ¿Qué significa? Que no sabes la hora, no sabes el día, que te va a agarrar de sorpresa. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿para qué les voy a escribir eso? Ya lo saben. ¿Sí? Entonces, por eso de tal manera que nosotros miramos, dice las Sagradas Escrituras, hermanos, dice el capítulo 4, verso 13 de primera de Tesalonicenses, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los que no tienen, ¿qué dice qué? Esperanza. ¿Sí? No ignoren acerca de los que duermen. Dice la palabra del Señor, como aquellos que no aceptaron a Jesús y que no tienen esperanza. Verso 15 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y esa es nuestra esperanza. Dios levantó a Jesús. La Biblia dice que él dijo, Leví, Leví, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Juan 16, 32 y 33 dice, él le dice a sus discípulos, ustedes me van a dejar solo, pero no estoy solo. Y en Hebreos él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y sí, Jesús murió solo. El Padre lo desamparó, pero al tercer día lo resucitó de entre los muertos. Resucitó de entre los muertos. Y luego se le aparece y alguien lo quería tocar y él dijo, no me toques porque todavía no he subido al cielo. Porque cuando veamos a Jesús, para distinguirlo entre todos los santos que estarán allá en el reino de los cielos, él tendrá todavía las marcas de que fue crucificado, de los clavos en sus pies, en sus manos, su corona. Dice la palabra del Señor. Entonces él se va al cielo y es glorificado. Ahora con el cuerpo glorificado se le aparece, llega un servicio un día domingo, y cuando llega en el servicio hay alguien que no está en el servicio, y a los demás que lo miran, que saben que es el Mesías, el que había resucitado, aquel de que Juan el Bautista dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces viene el Señor Jesús, está en la reunión, todos están contentos de haberlo visto. Pero en ese día no llegó Tomás. Y entonces vinieron aquellos y le dijeron, mira Tomás, vino Jesús. Lo vimos, tiene las marcas y lo pudimos ver, tocar, porque ya él ha venido con un cuerpo glorificado. Y dijo el hermano, hasta no ver, no creer. Jesús se le apareció el siguiente domingo y le dijo, Tomás, mete tu mano en mi costado. Ahora sí lo podían tocar. Y dice a Tomás, ahora creo. Y le dice, porque vistes, creíste. No es un cuento de Adán, es una verdad de Jesucristo de Nazaret. Y nosotros tenemos que vivir, dice la palabra del Señor en el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, dice, a los que durmieron, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que vivir con eso. El Señor viene todos los días, dice la palabra del Señor. Toma las Sagradas Escrituras y ponla en la pared, en la puerta de tu casa, en las ventanas, dice, y para que tus hijos vean y lean y te pregunten. El mensaje del Señor tiene que estar en todos lados en tu casa, como traspasarlo a la generación,
Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, le dice Dios, yo a ti te voy a dar una descendencia como la arena del mar, le dice. Y le dice, ¿verdad? Tú vas a poseer la tierra prometida. Y viene Abraham, crece, que envejece Abraham a los 120 años, dice la palabra del Señor. Y cuando Abraham ya está sabe que el tiempo de su partida y no ha entrado a la tierra prometida, le dice a Isaac, Isaac, el Señor me prometió que vamos a entrar a la tierra prometida y el tiempo de mi partida está cerca, pero tu hijo, tú la vas a poseer, tú vas a entrar a la tierra prometida. Viene Isaac, crece Isaac y luego Isaac muere y antes de morir le dice a Jacob, dice, mira hijo, le dice, Dios nos ha prometido a mi padre Abraham, le dice que nos va a la tierra prometida. Yo ya estoy para partir de este mundo, le dice, yo no la voy a poseer, no voy a entrar, pero tú sí vas a entrar. Y viene Jacob, ¿verdad? Envejece y tiene a sus hijos, y cuando él muere apoyado sobre un bordón adorando a Dios, y mira a José y le dice a José, hijo, Dios me dijo que vamos a entrar a la tierra prometida, yo no la voy a poseer, pero ustedes la van a poseer y ustedes van a entrar ahí porque es la promesa de Dios. Y viene José con más fe y dice la palabra del Señor que cuando José muere, le dice a las 12 tribus y le dicen, miren, Dios me dio la promesa, se la dio a mi bisabuelo Abraham, Isaac y Jacob, que vamos a entrar, y yo tengo más fe. Tal vez yo no voy a entrar, pero ustedes, le dice él, ¿verdad? Le dice, ustedes me van a llevar mis huesos y los van a meter allá. Y dice la palabra del Señor que llevaron los huesos de José 40 años. Mire la fe de José, 40 años. Dice, cargando los huesos de José. ¿Por qué? Porque él dijo, a mí sí me van a meter allá. Yo sí voy a ir. Él lo prometió. Y cuando llegaron a la tierra prometida, ponen los restos de José a la tierra prometida. Cuando estés si algún día partimos de esta tierra en nuestra agonía, digámosle a nuestra generación, hijos, el Señor prometió que va a venir. Y yo ya estoy a punto de partir de esa tierra, pero la corona que me dará a mí, también se las va a dar a ustedes. No pierdan la esperanza. El Señor viene. El Señor viene. No dejes de decirle a tus hijos, de hablarle de la segunda venida del Señor Jesucristo de Nazaret. Por eso dice las Sagradas Escrituras en el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18 dice, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras, el Señor viene. Dice la palabra del Señor. Mira, hermano, recuerda que aquellas vírgenes insensatas cabecearon, se durmieron. Pero escucha bien, no te vayas a dormir sin falta de conocimiento de la palabra del Señor. Por muy afanado que estés, tienes que saber de la segunda venida del Señor. Está Marta, afanada y turbada. Jesús no está criticando el ajetreo de Marta. Él no está, porque Jesús, él sabía que los hijos de Dios tenemos que ser productivos, sino el afán de ella. Pero Marta, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, escuche bien, Marta, su hermano Lázaro muere. Y Marta tenía el concepto correcto del arrebatamiento de los muertos. Y dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día que dice, postrero. No sé cuándo, pero sé que va a resucitar. El problema es que sepas lenguas y no estés seguro de la resurrección. El problema es, hermanos, que canten y tengan doble ánimo y no estén seguros de la resurrección de entre los muertos. La palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, por eso dice que nosotros tenemos que estar, hermanos, sobrios. Dice la palabra del Señor, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple, ¿qué dice? Tu ministerio. Verso 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Recuerda que Pablo dijo? El Señor viene pronto. Ahora dice él, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero dice el apóstol Pablo,
En el verso 7 dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman, que dice, su venida. ¿Amén? Todos los que aman su venida. Todos. ¿Quiénes son los que aman su venida? Los que vivimos para Él. Amén. Los que vivimos para Él. Dice las Sagradas Escrituras. Si puede ir, alguien puede leerme Hechos capítulo, Hechos 20. Hechos capítulo 20, verso 29. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice Hechos 20, 29? Que no perdonarán. Amén. ¿Qué dice? Porque yo sé que después de mi partida entrarán, ¿qué dice? Lobos rapaces. ¿Y qué sigue el texto? Que no perdonarán al rebaño. ¿Y qué dice? ¿Y de vosotros mismos qué dice? Se levantarán hombres, obras, cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿qué dice? A los discípulos. ¿Sí? El temor que tengo, hermanos, de partir a la presencia del Señor, mi mayor temor es que el día que parta a la presencia del Señor, es de que dentro de ustedes se levanten lobos rapaces, que no cuiden a la congregación. Vaya conmigo a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Versos 17 y 18. ¿Qué dice? Amén. Dice que dice el apóstol Pablo: os ruego, hermanos, que os fijéis. Que significa que a veces no tenés que estar velando, es que, hermanos, tenés que estar atento. Los ojos abiertos. Mira, dice, con suaves palabras, ¿verdad? Lisonjas. Lisonjean y engañan, dice, a los ingenuos. Pablo dice, y compartía el texto con los hermanos que predican, dice el apóstol Pablo: miren, hermanos, dice el apóstol Pablo, yo me he esforzado para predicar a Cristo donde Cristo no ha sido predicado, para no poner fundamento sobre fundamento, que dice que ajeno. Muchas veces, hermanos, no es que este tipo de gente no es que amen las almas, lo único que tienen es celo de ustedes. Les voy a decir esto: ningún evento se debe de hacer delante de Dios para los convertidos. Todo evento que se hace debe de ser con el propósito de alcanzar las almas perdidas, no para sacar gente de otra iglesia, no para crecer tú, sino para que Cristo sea glorificado. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, las Sagradas Escrituras, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos
dice, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice la palabra del Señor, verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Verso 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, que dice la ley. Verso 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que en vano. Si empezamos a jalar gente de otra iglesia, no estamos creciendo. Estamos poniendo fundamento sobre fundamento y no estamos haciendo la obra de Cristo. Crecer en el reino de Dios es que predicar a Cristo donde Cristo no ha sido predicado, no poniendo fundamento sobre fundamento ajeno, ¿sí? Sabiendo, ¿y sabe por qué? Porque eso, para predicar el evangelio en aquellos que Cristo no ha sido predicado, como decía la hermana ayer, Pablo va y termina en la cárcel con Silas. Y Pablo no dijo, vamos a hacer un evento porque nos vamos a ir a robar 2 carceleros. No. Pablo dijo, voy a ir a hacer la voluntad del Señor. Los metieron preso por predicar el evangelio, por sacar un espíritu de adivinación de alguien. Termina preso. Y luego el carcelero y su familia son salvos. Por eso es más fácil poner fundamento sobre fundamento ajeno. ¿Estamos pagando? ¿Creemos que la venida del Señor está cerca? Prediquemos el evangelio. No poniendo fundamento sobre fundamento. Y el Señor no te va a decir, a ver, ¿estabas seguro de mí? Sí, Señor. Estuve con miedo, Señor, de los temblores y la guerra. Me encuevé, Señor. Y el Señor dijo, esto era necesario, mijo. Por eso dice la palabra del Señor. Voy terminando con Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Por eso Pablo les dijo, no tienen necesidad que se los escriba. Porque no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8, pero les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, si estamos enfocados en saber los tiempos que dice la Biblia que no se nos es dado a conocer, vamos a perder esta generación. Nuestro llamado y el Espíritu Santo vino sobre nosotros para hacer la voluntad de Dios, predicar a Cristo, donde Cristo no ha sido crucificado. Si amas la venida del Señor, empezá a hacer algo que muestre que si amas la venida del Señor. Dile al Señor que te ayude. Comprométete. Tal vez puedes decir, yo no puedo predicar, pero pues aquí se necesita hacer algo, pues cuidar a los niños. ¿Verdad? No sé, barrer, trapear, algo. Dice la palabra del Señor. En el verso 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10 dice la palabra del Señor, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. ¿Ya recuerdan qué les dijo a él? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me van a hacer testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Viene él, asciende al cielo y los discípulos se quedaron así. A ver cuándo va a venir.
Y el Señor dice, ¿para qué creen que les di el Espíritu Santo? ¿Para que me esperen o para que prediquen el Evangelio? Y dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Entre tanto que él se iba aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y dice el verso 11, dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto que dice, ir al cielo. Él viene. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio, esperarlo, estar atentos, cuidarnos los unos con los otros, orar los unos por los otros. Invita a alguien a la iglesia. Háblale a la gente de Cristo. Si no sabes de la Biblia, dígales qué es lo que Jesús ha hecho por tu vida. Dile, como el apóstol Pablo, ¿verdad? O como aquel hombre ciego que le dijo, miren, ¿saben qué? Yo no sé quién, la verdad no sé quién es, no me dijo. Pero una cosa sí sé, les dijo, es que yo antes era ciego y ahora veo. ¿Sí? El endemoniado gadareno, dice la palabra del Señor, que Dios lo hizo predicador de 10 ciudades, predicando. Y cuando la gente dijo, lo miraba, decían, ¿no era este aquel que se hacía daño? ¿No era aquel que vivía entre los sepulcros? Cuéntale a la gente qué ha hecho Jesús en tu vida. Diles que el Señor te ha amado, que el Señor ha restaurado tu vida, tu familia, tu matrimonio. El Señor no te ha dejado. ¿Sí? Cuéntales la historia de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Háblales a tu familia, a tus seres queridos, de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Amén.